habíamos tenido la oportunidad de conversar en una coyuntura sumamente importante post-COP26 en Glasgow, donde por supuesto el Perú es un jugador central. Hablando de fútbol, ministro, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Es un jugador central donde, es decir, estamos hablando pues del 15% aproximadamente de la Amazonía en nuestro país. Siempre internacionalmente se habla tanto de Brasil y las miradas están volviendo realmente a nuestro país y el papel que debe jugar en términos de la conservación de la Amazonía y lo que por supuesto nos queda por delante. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches. Agradecido por esta entrevista, apto justamente de conversar sobre estos temas de Glasgow, la COP26, donde Perú ha tenido un papel muy preponderante. Usted mismo lo ha dicho, la Amazonía es la joya del planeta, y no solamente eso, Enrique, sino también es el centro vegetal más grande en realidad de cobertura verde en Latinoamérica, que es un termostato del mundo porque controla la temperatura del mundo. Por eso es que todos los países en este caso apuestan por la conservación de la Amazonía. Es un termostato del mundo, efectivamente. Si usted tuviera que resumir la experiencia de Glasgow con respecto a lo que nos toca, ¿cuáles serían los puntos más importantes, los que más destacaría? Mire, en particular debemos recalcar de que el grupo de científicos especialistas que han estado en Glasgow, y no solamente esto, también en las Naciones Unidas, ya han lanzado una alarma mundial. Estamos en la cuenta regresiva del ocaso del planeta. Estos 10 años son fundamentales para salvar el planeta y los comportamientos de todos los gobiernos tienen que ceñirse a la economía verde. Esto significa cuidar el planeta, sin distingo de lo que son países, continentes, nada. Todas las economías tienen que sujetarse a la agenda verde. En definitiva, en Glasgow se han tocado temas muy fundamentales como evitar la deforestación, lo que es la economía circular, el tema de lo que son la educación ambiental, y eso está siendo recogido en un instrumento que próximamente se va a promulgar a iniciativa del Ejecutivo, que es la norma de emergencia climática, que es el instrumento más importante legal que va a tener el Perú, y en definitiva que toca temas muy valiosos como la deforestación, el cambio de la matriz energética, lo que siempre me preguntan, ¿no? Estamos consumiendo mucho combustible fosilizado, ahora se va a pasar con la masificación del gas a consumir gas, pero esos son recursos no renovables. Lo que vamos a progresar es en consumir energías provenientes del procesamiento eólico y también fotovoltaico. Esto significa aprovechando la energía solar. En definitiva, este ministerio está trabajando en esto, lo que volví a recalcar, la economía circular, que es la reutilización de todo lo que estamos, de lo que consumimos los seres humanos. Y lo más importante, se está hablando de la justicia ambiental también como un elemento muy importante, por cuanto entenderás, Enrique, que desde marzo de este año hasta la fecha, 8 defensores ambientales han perdido la vida. Esto significa de que hay que aplicar la justicia ambiental y se está trabajando en programas contra los delitos ambientales, en este caso contra la minería ilegal, la deforestación, la tala indebida de árboles y el tráfico de especies silvestres. Ya hemos visto, por ejemplo, el casito del zorrito runrún, que ha sido sacado de su hábitat, que ha generado todo un tema de connotación nacional. En realidad hay muchas especies que son sustraídas de la Amazonía, y lo más importante, que siempre vengo recalcando, la educación ambiental, que es totalmente importante. Es muy importante educar a un niñito desde muy corta edad. Siempre no me cansaré de referir de que un niño que apaga la luz tiene un comportamiento ambiental. Un niño que saca la batería de su juguetito y lo desecha correctamente es un comportamiento ambiental. El niño que ayuda a segregar la basura es un comportamiento ambiental y es un futuro ambientalista, Enrique. Usted ha tocado varios puntos interesantes en este momento. Elabore, por favor, un poco sobre esta norma ambiental. Estamos hablando de un tema sumamente importante, es una norma integral que me imagino va a tocar, digamos, puntos transversales. Cuando hablamos efectivamente de masificación del gas, no sé si de cambio de matriz energética, pero sí del impulso de energías renovables. ¿Esto cómo se va a aterrizar? ¿Para cuándo podemos esperar esta norma y para cuándo debería entrar en vigencia? Mire, esta norma, usted mismo lo ha dicho, es transversal, es sectorial, se está trabajando sector por sector. Gracias a Dios que en este gobierno se trabaja mancomunadamente, organizativamente, entre todos los ministerios, y todos los ministerios apuntamos
apuntamos a que la norma de emergencia climática sea cristalizada. Consecuentemente, en estos días, posiblemente antes de fin de mes, esta norma va a ser promulgada ya como una necesidad de conservación del planeta. Esta es una norma que es potestad del Ejecutivo, ¿verdad? En realidad, sí es potestad del Ejecutivo, pero, como le digo, se va a trabajar sectorialmente. Bien, no, pero a lo que voy es, no tiene que pasar por el Congreso, me refiero. Sí, en realidad la iniciativa es del Ejecutivo, pero naturalmente tiene que pasar al Congreso, es un tema de alcance nacional, es una norma de alcance nacional que tiene que ver incluso con el comportamiento nacional del empresariado. Nosotros claramente hemos dicho que nosotros no somos antiempresa, por el contrario, estamos esperando que las empresas se sujeten a los procesos de producción limpia. Eso refiere al comportamiento ambiental. Incluso en los próximos días, Enrique, vamos a inaugurar ya el primer grifo eléctrico del Perú, porque se están incorporando ya unidades eléctricas al parque automotor. Interesantísimo. Ahora, cuéntenos, hablaba de los defensores ambientales. Nosotros hemos podido conversar aquí en este programa con algunos que incluso estaban de paso hacia Glasgow. Efectivamente, hicieron en su momento un plantón ante el Ministerio de Justicia. Ellos estaban reclamando la reglamentación, ¿no? Que les permita efectivamente un nivel de protección más alto. ¿En qué está eso? Bueno, definitivamente, con la promulgación de esta norma, se va a dar una tratativa muy especial. Fundamentalmente protegerlos, esto significa desde vigilancia a ellos y posiblemente incluso cuando son víctimas de hordas ya criminales, ellos pueden ser incluso evacuados y protegidos por el Estado. Y en definitiva, le comento, Enrique, de que mis visitas, por ejemplo, a las áreas protegidas más lejanas, incluso que están en la trifrontera donde no hay un soldado de la patria, sí hay un guardabosques de este ministerio cuidando las áreas naturales protegidas. La criminalidad no solamente es nacional, sino pasa de frontera a frontera. Hemos encontrado incluso embarcaciones que pasan de Brasil y Colombia con dragas y lógico, con la finalidad de aprovecharse del oro mediante procedimientos totalmente sucios y contaminantes. Eso es muy peligroso porque no solamente conllevan eso, sino también a los pueblos originarios les vinculan esas actividades dándoles dádivas, involucrando a nuestros hermanos nativos y originarios en el torrente de la criminalidad. Cuénteme, ¿esta reglamentación está en la cancha del Ministerio de Justicia o es Ambiente que le da la propuesta a Justicia o cómo es para saber en qué momento va a estar lista? En realidad, le voy a decir, es todo un paquete. Es la norma de emergencia climática es todo un paquete. Como le digo, tiene todo. Pero incluye, perdóneme, ministro, incluye lo de los defensores ambientales. Claro, ese es el tercer tópico que se está viendo. Deforestación, cambio de matriz energética, economía circular y protección ambiental y justicia ambiental. Y la justicia ambiental no solamente implica la protección de nuestros hermanos que han inmolado su vida por el cuidado del planeta y el medio ambiente, sino también está algo muy importante, una herramienta de valorización de qué monto se le debe otorgar a la degradación del planeta, de la degradación en este caso de las zonas boscosas, de las zonas que han sido aprovechadas con la utilización de mercurio. Entonces se puede valorar cuánto se ha dañado a la naturaleza. Estas van a ser contenidas incluso en las sentencias judiciales, porque a veces los jueces no saben cómo valorar la afectación. Entonces, con esta herramienta legal se va a poder valorar cuán nefasta y cuánto ha sido el daño ambiental. ¿Su gestión va a apostar porque el Perú finalmente ratifique el Acuerdo de Escazú? Estamos en eso, estamos impulsando la ratificación del Acuerdo de Escazú. Y me olvidaba decirle que también estamos muy contentos porque estamos enmarcando justo en el Acuerdo de París también, que es el eje de la COP. Estamos también ratificándonos en el artículo 6 justamente sobre cuidado del planeta y sobre el tema de cuidado del planeta y deforestación. Vamos a ir, ministro, una pausa, pero le pido por favor que se quede con nosotros. Anoche conversábamos con el señor Soberón, el nuevo presidente de Vida, que también efectivamente hablábamos mucho de todo lo que es la economía ilegal, no solamente en zonas naturales, sino zonas de amortiguamiento, donde no solamente
está pues la minería ilegal, está la tala ilegal, sino también el sembrío de coca ilegal que tiene efectos realmente perniciosos para el medio ambiente. ¿Cómo se va a combatir desde su sector? ¿Cómo se va a coordinar para lograr avances en esta materia donde sabemos el Perú es, de nuevo, lamentablemente el segundo productor mundial de cocaína? Volvemos tras la pausa con el ministro del Ambiente, Rubén Ramírez. Ministro del Ambiente, Rubén Ramírez, señalaba usted el desafío que tiene el Perú para combatir las economías ilegales, particularmente en la Amazonía, que como bien definía usted es el termostato del mundo. El cultivo ilegal de hoja de coca es un factor allí. ¿Qué tipo de coordinaciones va a hacer su despacho, tomando en cuenta que una buena parte, un buen porcentaje de la hoja de coca ilegal se cultiva no solamente en las zonas naturales, en las áreas naturales protegidas, sino en las zonas de amortiguamiento? Mire, en particular, este ministerio está trabajando en el programa que se llama UNIDA. Esto significa la unión entre todos los sectores, lo que es justicia, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, que va a participar en salvaguarda de la Amazonía, la Fiscalía Ambiental y, vuelvo a reiterar, esta cartera. Se va a dar una lucha frontal a este tipo de actividades totalmente lesivas que atentan contra la Amazonía. Son programas especiales, ya estará teniendo noticias usted de intervenciones que se harán en forma inopinada y en forma totalmente confrontacional, que darán resultados. Bueno, hay que reconocer, gracias ministro por informarnos de todas estas novedades, hay que reconocer que hay cambio climático también dentro del acento político del gobierno. Han pasado varios ministros, la propia titular del MIS y vicepresidenta, la señora Boluarte, ha dicho que hay que hacer un mea culpa por las designaciones que hayan resultado ineficientes, ¿no?, o inapropiadas. ¿Cree usted que van a venir más cambios ministeriales, que el gabinete de Mirta Vázquez se va a ir acomodando todavía? Mire, en particular debo recalcar que este gabinete trabaja coordinadamente y en armonía, en aras de la gobernabilidad. Si bien es cierto, hay una renuncia de un ministro, naturalmente este será ya sustituido con la prerrogativa presidencial, pero en particular yo pienso que ya no va a haber más cambios, ¿no? Porque en realidad el Ejecutivo tiene que gobernar. En realidad hay una agenda país que no hay que dejar atrás. Bien, bueno, y le preguntaba porque hay cuestionamientos, digamos, sobre el ministro de Educación. Él ha dicho que él estaría dispuesto a dar un paso al costado. El ministro de Transportes y Comunicaciones, que ojo, que algo que tiene que ver con su sector en el sentido de las reformas de la ATU, también para un transporte más limpio, etcétera, etcétera. ¿Usted creería que el gabinete entonces no va a tener más cambios después de la salida del señor Ayala, a pesar de estas controversias? Yo creo que no, porque en realidad también, lo que hay que hacer acá es trabajar mancomunadamente todos los poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo, la sociedad civil organizada, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, distritales. Eso es lo que está haciendo, eso es lo que propone el gobierno, el trabajar integralmente. Y no solamente eso, trabajar también con la sociedad civil, con los pueblos más olvidados. Hoy día, por ejemplo, he tenido una reunión muy importante con los hermanos de la cuenca de Coata, de Puno, habiendo arribado a temas muy importantes que tienen que ver con el resonar nacional y con la necesidad postrada de estos pueblos de Puno, que han sufrido la contaminación. Y lo más importante, estamos cautelando que el río Coata no siga contaminando nuestro lago, el lago Titicaca. Es también otra joya el lago Titicaca. Mire, se ha llegado a acuerdos tan importantes, se ha trabajado 2 días, este ministerio ha concurrido activamente los 2 días, se ha llegado a acuerdos tan importantes y sustanciales para el Perú y más que nada para la región Puno. Se ha logrado conseguir que se va ya a ejecutar el proyecto de la planta de valorización y residuos sólidos de Juliaca. Juliaca solamente tenía 9 meses de vida útil de su planta antigua. Con esta nueva planta se va a tener por lo menos ya para muchos años. También se va a instalar plantas de tratamiento de agua, que es lo más importante. ¿Dónde se originaba, ministro, la contaminación del río Coata, en este caso, que como usted bien señala, llega pues hasta el lago Titicaca? Mire, el problema es de que en el Perú, Enrique, tenemos 9.000 pasivos ambientales, 6.000 y picos por la minería.
que vienen desde problemas ancestrales muy añejos, 3.000 y picos por hidrocarburos y un tanto muy pequeño por el tema de la energía cinética o hidroeléctrica, que llamamos, ¿no? Pero la contaminación del Coata no solamente arrastra metales pesados, sino también residuos domésticos, como las aguas hervidas que vienen de las poblaciones, ¿no? Entonces no ha habido un comportamiento y un tratamiento, no solamente del mal comportamiento de las industrias extractivas mineras, sino también de la población en sí, que justamente esto se va a ganar invocando a la educación ambiental. Se va a tener que hacer a través de las plantas de tratamiento la justificación para que el agua que desemboque en el lago Titicaca sea de lo más limpia y salvemos el lago. Pero ya le vengo diciendo que no solamente se ha visto esto, uno tiene problemas integrales, como por ejemplo la falta de infraestructura vial, la falta de infraestructura en saneamiento de agua y desagüe, que se ha tocado. O sea, en definitiva, se va a ampliar incluso el presupuesto planteado al Congreso, se va a ampliar en cuanto a los portafolios en estas medidas. En cuanto a agricultura, 18 millones de soles se va a enfocar en lo que es la plantación de forraje para los animales. Entonces se está viendo todo un proyecto de reactivación para la región sureña. Hoy día se ha cerrado, se ha levantado el paro en el sur a consecuencia de haber formado un instrumento consensuado entre el pueblo de Puno y el Ejecutivo. Es la metodología de trabajo, trabajando de la mano con el pueblo. ¿Cuándo van a regresar? ¿Cómo se va a seguir, cómo se va a hacer el seguimiento a esa metodología? Porque como usted dice, también parte de los conflictos que tienen que ver con pasivos ambientales es que por lo general no se le hace precisamente ese cuidado, ¿no?, de seguirlos con atención. Mire, en particular este ministerio tiene estaciones de monitoreo de la calidad del aire y los suelos, y en este caso, por ejemplo, del agua, ¿no?, que es lo más importante. Nosotros estamos monitoreando todo momento, y es más, vamos a instalar nuevos instrumentos que hemos traído, los cuales nos van a dar en tiempo real, incluso que puede ser manipulado directamente de un celular, y no solamente va a ser del alcance de la autoridad ambiental, sino también de toda la población, y es lo que queremos, que la población pueda manejar y tener un informe en simultáneo de cómo se están llevando a cabo las labores, por ejemplo, extractivas, de transporte, simultáneamente a través de estos elementos de marcadores. Ministro, para terminar, el Congreso quiere posponer la prohibición del Tecnopor. ¿Su despacho tiene una posición al respecto? Mire, esto es muy importante, gracias por tocarme este tema. Eso está en parte de la economía circular. En realidad, el Tecnopor pues, es un polímero. Entenderá que el plástico tiene mucho tiempo para degradarse. En realidad, el plástico no ayuda al comportamiento ni al bienestar humano. En realidad, esto tiene que acabar. Estos productos expandibles y envases de polímero tienen que definitivamente ser expandidos y fabricados a este fin de año. Podrían incluso fabricar estos tipos de envases con el bagazo de la caña. Ayer, por ejemplo, anteayer estuve yo en la parte norte del país, viendo el tema de cómo una empresa había generado un incendio el 31 de octubre en la zona norte, en Piura, habiendo contaminado, incluso esto es porque la cosecha de la caña se produce incendiando, en este caso, las plantaciones, ¿no? Tenemos que cambiar esto, las costumbres, y el bagazo de la misma caña que se mete para aprovechamiento en azúcar o en alcohol, se puede utilizar incluso para fabricar envases. Imagínense eso. Y eso tiene que cambiar. Nosotros estamos trabajando en eso. Bien, bien. Muy bien, nos imaginamos entonces que el Ejecutivo reaccionará si se llega a promulgar una ley semejante. Siempre el Ejecutivo tiene la potestad de observarla en todo caso. Ministro del Ambiente, muchas gracias por estar con nosotros, ministro Rubén Ramírez. Gracias por acompañarnos en Cara a Cara.